Creo que sí, de una. Perfecto, acaba de iniciar la grabación. Bueno, muy buenas Vale, tardes, Angélica. ¿Cómo buenas estás? tardes. Muy bien, todo Ah, excelente. bueno. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Angélica. Gracias. Pues para nosotros es un placer tenerte en esta tarde, que nos hayas abierto pues el espacio para poderte hacer esta entrevista. Realmente pues sabemos que tú eres la súper experta en temas de metodologías ágiles y pues que actualmente pues tienes una empresa de marketing digital, ¿sí? Ujú. Entonces, pues nosotros como estudiantes de SI estamos interesados en ampliar nuestros conocimientos sobre metodologías ágiles. La idea es que en esta sesión nosotros arranquemos pues con una serie de preguntas, pues básicamente nos vamos a tomar 10 minutos, donde pues vamos a hacerte una serie de preguntas y pues con tu experiencia, eh, que nos hables un poco para ampliar todo el tema de metodologías. Entonces, pues en ese momento va a iniciar Cristian a hacerte una serie de preguntas. Entonces, Cristian, cedo la palabra. Angélica, Hola, Cristian, ¿cómo estás? como estaba diciendo Catalina, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Sosa, también estudiante de CEIT. Bienvenida, muchísimas gracias por ayudarnos en este proyecto. Vamos a iniciar con las preguntas. La primera, quisiéramos saber cuál consideras tú que es el mayor reto al implementar metodologías ágiles en una organización tradicional y cómo lo has superado desde tu experiencia. Bueno, mira, lo más complejo cuando una empresa decide hacer como esa transición al trabajo de metodologías ágiles es el cambio cultural. Las organizaciones tradicionales están acostumbradas a estructuras muy jerárquicas, muy rígidas y con planificaciones a largo plazo, ¿sí? Que deben o que están estructuradas para que se cumplan de determinada forma en determinados tiempos. Entonces, lo más complejo es hacer ese cambio de cultura y ese cambio de cultura arranca desde la gerencia general. Entonces, por eso es súper importante en un proceso de cambio, si la empresa decide realizarlo, es que quien está a la cabeza de esa empresa lo tiene que asimilar primero. Es decir, él tiene que entender que en realidad le va a funcionar, le tiene que creer al programa, porque si no va a ser muy difícil hacer ese cambio cultural en el resto de la organización, en el resto del equipo. Entonces, lo primero es que la gerencia se tiene que comprometer con esto. Y digamos que lo primero que uno encuentra allí es poder mostrar esos resultados tempranos. Entonces, cuando hablamos de una metodología ágil y una metodología tradicional o de cascada, que es la que más se conoce en las compañías, y es que cada paso, es decir, se llama cascada justamente por eso, porque para yo poder llegar a un siguiente nivel tengo que haber agotado el anterior y es como una serie de escaleritas, ¿no? De hecho, lo grafican de esa forma, así de que yo voy haciendo y necesito hacer esta parte A para poder ir a B, a C y finalmente terminé todo. En la metodología ágil, lo que permite es tener victorias tempranas o quick wins, ¿sí? Y es que yo pueda mostrar que esa agilidad realmente me está dando esas victorias tempranas, que yo pueda revisar, decir, listo, voy a decir aquí un tiempo, no sé, en 2 meses vamos a tener por lo menos este prototipado, un producto mínimo viable o un servicio, hablando de productos y servicios, dependiendo de lo que se esté trabajando. Entonces, lo primero es eso, como para resumir la pregunta, es ese cambio de cultura desde la gerencia y de ahí hacia abajo pues habrá que trabajarlo con la gente porque aquí por supuesto se trabaja es con células, con equipos mucho más pequeños, más interconectados, sin que necesariamente medie un tipo de jerarquía. Es decir, aquí no funciona tal como el gerente, supervisor, coordinador y hacia abajo, ¿no? Aquí en realidad cuando trabajamos en metodologías ágiles, cada uno tiene unos roles y todos son igual de importantes. Tanto el Scrum Master, quien es el que orquesta todo, como el Product Owner o como los que ejecutan las diferentes actividades. Entonces, pues en ese sentido, creo que las dos cosas claves son trabajar mucho en el tema de cultura y procurar mostrar esas victorias tempranas en lo que se está trabajando. Porque también puede caer que la empresa dice, no, esto no era,
y me devuelvo, ¿sí? Y lo han hecho. Entonces se devuelven a a la parte convencional. Entonces, quien estaba intentando implementar esa agilidad, pues tiene que primero saber cómo implementarla, conocer muy bien cómo está la cultura y acomodar esa transición de acuerdo al tipo de empresa. Entonces, creo que esas son como las dos claves. De acuerdo al tipo de empresa, entendemos. Angélica, nosotros sabemos que tú tienes una agencia de marketing digital. Esta agencia se denomina Scroll, Ajá. ¿sí? ¿Tú qué rol ejerces en la agencia? ¿Eres la O- cabeza como tal? ¿Cuál es tu cargo? sí, bueno, soy socia fundadora, pero adicional manejo toda la parte estratégica. Sí, digamos que en mis diferentes roles, porque pues no solamente tengo la agencia, ahorita les comparto un poquito de la experiencia, siempre ha sido en cargos gerenciales. Entonces aquí lo que yo hago es gestar la estrategia. Obviamente aquí trabajamos muy con el equipo en las diferentes, llámese campañas o la forma como vamos a trabajar de acuerdo a esa comunicación que quiere el cliente, qué necesita, cuáles son esos objetivos primero generales y cuál es esa planeación que el cliente tiene como su marca. Y luego eso lo llevamos a esa comunicación digital, que es puntualmente lo que nosotros hacemos a través de Explore, a través de los diferentes canales, llámese página web o llámese social media o redes sociales. Entonces nosotros aterrizamos esa estrategia general a la estrategia digital. Y en el caso mío, pues el rol es muy estratégico. Es decir, ¿qué hacemos para que la empresa obtenga los resultados que debe obtener? Ok, excelente, Angélica. Angélica, y ahorita en la primera pregunta nos estabas comentando de estas victorias tempranas o productos mínimos que tenemos pues, cada sprint, supongo que son las diferentes etapas de estas metodologías ágiles. ¿Tienen o existen o tú utilizas alguna variedad de métricas para poder evaluar si este equipo realmente está siendo ágil más allá de cumplir con estas ceremonias o entregas? ¿O cómo se evalúa? ¿Qué KPIs podría haber o métricas para esa evaluación? Ok, sí. Eh, Uno podría tener en cuenta varias. Por supuesto, la ceremonia es fundamental y hay varios tipos. Entonces, mm, siempre hay una al inicio o diaria que es de 10 15 minuticos donde se revisa cómo está el proceso y qué nos faltó, qué se cumplió, qué no. Entonces, digamos que ahí ya vamos teniendo unas mediciones, pero adicional a eso uno puede, como en términos generales, sacar un line time y decir, bueno, ¿a qué velocidad estoy entregando ese valor? ¿Sí? ¿Qué tanto me estoy demorando para entregarlo? ¿Qué tan satisfecho está el cliente? Entonces, unos NPS para saber, bueno, el cliente está satisfecho con esa entrega. Imaginemos, por ejemplo, que estamos trabajando bajo un desarrollo de un software, una aplicación para un cliente especial y le vamos a ir entregando por etapas para que él vaya testeando y revisando si a la larga sí es lo que finalmente ellos como empresa necesitaban y es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, ¿cómo es esa medición de ese cliente? Si es cómo está haciendo satisfacción al recibir, digamos, esa pequeña parte que va quedando como lista. También el tema de cumplimiento de compromisos. Entonces, ¿qué planteamos? Entonces, en un mes planteamos tener la parte A versus qué se entregó. Logramos terminar la parte A, logramos los inconvenientes que se presentaron, sortearlos y logramos entregarlo. Entonces, ahí podemos también tener un tema de predictibilidad. Y en el tema de equipo, ¿no? Eso también es muy importante, medir el tema del equipo. Entonces, ¿qué tanto me está rotando? ¿Cómo está la motivación de la gente? Si están enganchados con estas metodologías, porque no todo el mundo está acostumbrado a trabajar bajo esta metodología. Y si bien es una metodología muy flexible, también si no se está acostumbrado, pues uno puede verlo desde otro ángulo como es muy exigente, porque tú todos los días tienes que responder sí o sí por alguna actividad. Y quizás como tú haces parte de un equipo, si tú no estás bien generando un buen engranaje, pues puedes retrasar el resto. Entonces ahí es muy importante medir mucho el equipo, medir qué está pasando con el equipo, si están sincronizados, si hay un buen trabajo, si hay una buena comunicación. Entonces yo creo que esas son las adicionales que medir. El tema del tiempo, el tema de los NPS con los clientes
esa predictibilidad de poder cumplirle y las métricas de equipo. O sea, cómo está el equipo en términos generales en cuanto a motivación. Ok, perfecto, Angélica, muchísimas gracias. Y Angélica, ya hablando de que precisamente se están implementando estas metodologías, de que tenemos pues todavía, creería yo que bastantes empresas que todavía continúan con esa metodología tradicional, Ujú. ¿cómo visualizas tú la evolución de las metodologías ágiles en el futuro? Pues en el futuro próximo, en los próximos 3 años o en el futuro lejano también, especialmente con la influencia ahorita, por ejemplo, de la IA, la automatización y, bueno, todo lo que vamos evolucionando en términos de Ujú. tecnología a De pasos agigantados, inteligencia. ¿no? Ajá, sí, así es. Pues mira, puede ser un muy buen detonante, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, que ya no solamente es generativa, es decir, eso es como la puntica ahí del iceberg de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, si nos ponen que hacer imágenes o textos, pero realmente la inteligencia artificial hoy está dando un vuelco en muchas cosas y parte de ellas, eh, pues es los datos y poderlos analizar, automatizar procesos, hacer un poco más fácil eh, la adopción de esta tecnología, porque por ejemplo en el tema del tema ágil, las herramientas podrían, por ejemplo, priorizar unos backlog de acuerdo a esas estimaciones, de acuerdo a pronósticos. Entonces, puedo yo apalancarme en la inteligencia artificial para mejorar mi uso de metodología ágil, dependiendo de la que yo pues esté usando, la que la empresa haya adoptado de mejor manera. O, por ejemplo, revisar que hay procesos que hacemos muy repetitivos, entonces yo voy a poder detectar cuáles de esos ejercicios son muy repetitivos en lo que estoy haciendo y lo que puedo hacer es intervenir con la inteligencia artificial, liberarle tiempo a los equipos para que se enfoquen más en los procesos de innovación o resolución de problemas complejos mientras pongo a la IA a que me genere procesos repetitivos, ¿sí? A través de agentes que hoy se pueden programar y ya tú puedes tener agentes de lo que quieras, ¿sí? Ahí ya hay un par de que están ahorita dando mucho de qué hablar. No sé si lo han escuchado, que es el N8N. Con ese y con ChatGPT uno puede crear agentes que hagan tareas que uno necesita hacer de manera habitual. Así de que entrar, digamos que con esos agentes en temas de inteligencia artificial en la parte de ágil, pues podría ser mucho más fácil todo el proceso y poderlo no llevar inclusive a otras áreas. Normalmente uno ha visto que implementan este proceso de metodologías en los procesos de desarrollo, desarrollo de producto, desarrollo de servicio, pero finalmente es una metodología que se puede llevar a otras áreas, como recursos humanos, como marketing, como finanzas, ¿sí? Convirtiendo, por ejemplo, el tema de la agilidad en un modelo de gestión integral. Es decir, que yo puedo tener un mini equipo en recursos humanos o puedo tener un mini equipo en el área de marketing, aprovechando, inclusive pues hay como, para que sepan del ejercicio, eh, nosotros hacemos parte de esos procesos aquí, tratamos de implementarlo de alguna manera. Obviamente nuestra labor es muy puntual y cada mes tiene que ser evaluada de acuerdo a resultados y demás, pero justamente adaptar parte de esos procesos ágiles nos ha permitido cambiar. Sí, entonces listo, estamos haciendo esta campaña con ese cliente, cómo está funcionando, si está funcionando, no está dando resultado, hay que reestructurar esto. Entonces, tener esas pequeñas reuniones de 15 minutos, listo, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien con, por ejemplo, parrilla de contenido, con creación de contenido? ¿Cómo está fulano? ¿Necesitas apoyo? Entonces, es cómo integrar, por ejemplo, en temas de marketing, el proceso, pues, de agilidad, ¿no? Entonces, lo veo desde esa perspectiva, el tema de la inteligencia artificial y el tema de las metodologías ágiles. Metodologías ágiles, ok. Y Angélica, sé que ya nos mencionaste ahorita respecto a, bueno, que
para poder cambiar esa metodología tradicional, por ejemplo, si se van a implementar metodologías ágiles, que eso venga desde la gerencia y cómo va la motivación del equipo y algunas métricas. Em, ¿Tienes o hay factores clave que tú consideras que hay o que determinan que una empresa logre una aplicación exitosa de metodologías ágiles? Sí, o sea, vuelvo y te reitero, es súper, súper importante el patrocinio de alguna manera de la alta dirección. No, no simplemente que la dirección diga, ay, sí, vamos a empezar metodologías ágiles. No, o sea, él mismo tiene que estar convencido, él mismo tiene que hacer parte de ese primer proceso y de entender cómo funciona, porque si no, si es una gerencia que por supuesto está acostumbrada a un tema jerárquico, pues simplemente va a ver como estos chicos ahí que están haciendo, ¿sí? O sea, no están avanzando o no, no los veo, no sé, comprometidos. Entonces, primero él tiene que entender cómo es ese modelo, o sea, qué significa que yo tenga desde la gerencia en la compañía un equipo ágil. O sea, ¿a qué se refiere eso? Más allá de la palabra bonita, y entonces van a ser más ágiles. Sí, claro, está diseñado para eso, pero hay que recorrer un camino y el principio es aprender. Entonces, el segundo componente que yo digo es capacitación continua, ¿sí? Porque también no puede llegar una persona, ay, bueno, sí, no, aquí trabajamos con metodologías ágiles. Ajá, y eso es porque no solo como, así como, entonces tenemos unas reuniones cada 15 minutos todos los días para refinar y luego tenemos unos sprint para ver cómo va el proceso y si hay que devolver algo, pues se devuelve y se corrige y volvemos a iterar hasta que logremos con el cometido que tenemos o con la asignación. Entonces, no solo el cómo lo hago, sino el por qué la empresa decide adoptar. Entonces hay que estar en una capacitación continua hasta que el equipo pues logre como compenetrarse con eso y casi que amar esa metodología, o sea, que le guste, que disfrute. Eso nos va a generar ¿qué? Un tercer componente, una cultura de transparencia y aprendizaje, ¿sí? Que digo, listo, fallo rápido y mejor, ya. Entonces la gerencia también tiene que estar preparado para eso. Venga, se equivocaron, sí, ya nos equivocamos, vamos a corregir y vamos a encauzar nuevamente para poder avanzar. Entonces, y digamos que un último tendría que ser muy con la alineación estratégica, o sea, qué es lo que quiere la empresa para que esa agilidad no solo sea un fin, sino un medio para entregar valor al negocio. ¿Sí? Entonces, no solamente la metodología ágil es un fin para el negocio, sino es la que le está entregando el valor. Entonces, tiene que estar muy alineada con la estrategia para que nos lleve finalmente pues, a los resultados que estamos esperando. Claro que sí. Entendemos, Angélica, muchísimas gracias. Angélica, finalmente, em, ¿hay algún tipo de, cómo te diría? No sé si hay algún tipo de criterio. Sé que esto podría ser un poco subjetivo, de pronto complicado. ¿Cómo recomiendas tú a un equipo qué metodología podría utilizar o a una empresa acorde con sus objetivos y recursos? Y en tu experiencia también, ¿cuál de ellas, sea un Scrum, Kanban o alguna que tú conozcas, consideras tú que es la que podría ser la mejor o Ujú. una de las mejores en términos de metodologías ágiles? Ok, pues mira, lo que pasa es que Scrum es la metodología más conocida, ¿cierto? Es como la que es más usada. Sin embargo, ya hay empresas que logran adaptar también su trabajo en temas de agilismo, que ya empiezan a ser inclusive híbridos. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que no necesariamente está el Scrum solo, sino que es Scrum más Design y, logran hacer un híbrido entre las dos de tal manera que pueden adaptar su trabajo. Entonces, un Scrum es ideal cuando hay un alto grado de incertidumbre y necesidad de estar itinerando ciclos. Entonces, por eso esta metodología es muy usada en temas tecnológicos, de desarrollos de tecnología, porque necesariamente hay que estar validando que funcionen las interfaces, que funcione el tema del usuario, la navegabilidad. Entonces, tienen que estar yendo y volviendo. Por eso, por ejemplo, el Scrum es fundamental. Y si le sumamos al Scrum el design, pues nos va a permitir
unir esta metodología ágil con un diseño que está centrado en el usuario. Entonces me va a permitir a mí hacer una metodología ágil, pero enfocada en el usuario, porque el design lo que hace es trabajar productos y servicios enfocados en el usuario, que finalmente es lo que busca una metodología ágil, y es darle al cliente victorias muy rápidas y muy aterrizadas a lo que quiere. Un Kanban es un poco más ligero, más liviano, entonces funciona muy bien para gestionar flujos continuos, priorizaciones flexibles. Por ejemplo, nosotros lo usamos mucho en la agencia porque nos permite determinar, bueno, cómo estamos. Ok, estamos aquí quedados con cierto material que hay que producir, entonces tenemos que buscar la salida. eh, para poder avanzar y romper con esos cuellos de botella. Y hay otros, pues, como híbridos, ese Scrumban no es muy conocido, Safe. Ya esto es como más para organizaciones grandes o con procesos de escalamiento, pero siempre que una empresa va a escoger un marco ágil o que va a decir trabajar con metodologías ágiles, yo creo que lo primero es buscar una persona que no solo conozca a nivel teórico las metodologías, sino a nivel de implementación de la metodología. Es decir, que sepa en qué consiste para que esa persona evalúe de acuerdo a esa cultura, de acuerdo a los procesos que tienen, a los tipos de producto que entregan, a los tiempos, pues evalúe si es conveniente una u otra metodología. Hoy todavía se pelea mucho, bueno, una constructora, ellos toda la vida han trabajado método cascada. Pues claro, porque y uno diría, tiene todo el sentido, porque pues si vas a construir una casa, pues tú no puedes empezar por las ventanas, por ejemplo. No, tú tienes que empezar por los cimientos. Entonces, la construcción está, eh, digamos que parametrizada para incluir desde qué, para empezar desde las bases. Entonces, allí por eso trabajan fuertemente el tema de cascadas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los métodos de cascada? Que finalmente, si hay algún error en el proceso, cualquier retraso le significa unos costos muy elevados, porque quizás ya han avanzado mucho en el proceso y les toca devolverse. Entonces, no sé, por ejemplo, construyeron una columna y la columna quedó con, con unos faltantes. Faltó más hierro del que debían poner. Desbaratarse y devolver les va a implicar unos sobrecostos muy altos. Por eso ahora en el tema constructivo vienen ya unos procesos también muy de inteligencia artificial y en los que ya inclusive simulan las obras, y yo creo que ahí va a haber una cabida en ese proceso de agilismo, ¿sí? Porque ya van a poder simular inclusive antes de poner el concreto vaciado en las vigas, realmente si es lo que necesitan, si es el parámetro antes de, para evitarle sobrecostos a la obra o prever inclusive los tiempos, los climas, que es lo que más afecta, por ejemplo, en una construcción. Yo estoy acá en Pereira, aquí llueve todo el tiempo. Entonces aquí los constructores tienen que prever el tema de lluvias porque si llueve, pues no tienen forma de hacer vaciado de concreto. Entonces, todo ese tipo de cosas que hoy, por supuesto, la inteligencia artificial y otros métodos como BIM que están apoyando el proceso constructivo pueden ser un punto de partida para que inclusive en los procesos constructivos se puedan empezar a implementar quizás en algunas partes del proceso metodologías ágiles. Ok, Angélica. Jordan, ¿tiene alguna pregunta que quisieras hacerle, Angélica? No, la que tenía como en mente era cuál era como la herramienta que ella más utilizaba, pero pues ya Krishna se Pero me ya. adelantó, Bueno, porque yo sí tengo una. Yo sí tengo una. Para ti, Angélica, ¿cuál ha sido el mayor reto en esta aplicación de metodologías ágiles? Porque nos has hablado muchísimo del tema de personal, ¿no? Ahorita con el tema también climático, que también veo que es un factor importante, pero así que tú digas, fue más chica, fue un reto total. ¿Pero de algún caso puntual o en general? En general. Bueno, lo más
complicado. Yo creo que no solamente para este tipo de metodología, en el tema de agilidad, sino en cualquier componente que nosotros vemos con las empresas, es el tema de la resistencia a veces a los cambios. Parecería como muy lógico porque es una metodología que inclusive está dado para que de alguna forma desaparezca la jerarquía, ¿sí? Pero los latinos tenemos un problema. Ni siquiera lo cierro solo los colombianos. Yo no sé, parece que quisiéramos a tener el látigo ahí en la espalda para poder hacer. Los europeos no son tan así. Hay un caso de mucho éxito que es Spotify y ellos funcionan como células. De hecho, lo pueden buscar cómo ellos trabajan. Entonces, ellos trabajan por células y trabajan bajo metodologías ágiles y de diseño. Entonces, allá no es como el super jefe, no, allá son equipos y hoy uno puede asumir el líder del equipo, que en este caso en la metodología se llama un Scrum Master y es el que lidera y orquesta, ¿sí? Pero en realidad el que tiene el contacto con el cliente es el Product Owner, o sea, ese, como ese rol que es el que está con el cliente le dice, sí, esto sí es lo que quería, no es lo que quería. Entonces allá trabajan como por células y cada célula pues es responsable de avanzar en ciertos proyectos. Entonces no hay tal cosa, entonces es una jerarquía muy horizontal, no es una jerarquía piramidal y nosotros estamos muy acostumbrados a eso, a quién está arriba de mí y más arriba y qué es lo que ellos dicen que tengo que hacer. Y si no Que debe dicen, hacer. pues a veces ni lo hago. Entonces yo creo que lo más difícil es el tema cultural y de mentalidad de saber que yo El soy el cambio. responsable, exacto, y que ahora, Ujú, claro, cambio de mente. esto es chévere, pero ahora tú eres el responsable y me tienes que responder porque sea. Entonces, eso puede ser como lo más complejo. Por eso el tema de la cultura es fundamental. El tema de la cultura en este tipo de cosas es muy clave. Inclusive algunos pues gente que sabe un montón de esto, dice, pues realmente debería uno empezar primero por un proceso de culturización y empezar como a trabajar con ellos unos temas, inclusive antes de siquiera implementarlo y mirar los pro y analizar, porque puede pasar los que les contaba ahora, que de pronto el equipo no se adapta, termina siendo eso un desastre y dicen, no, definitivamente no podemos, devolvamos. La gente está tan acostumbrada a que mi jefe me diga qué es lo que yo tengo que hacer que no soy capaz yo de decir voy a hacer esto y voy a gestionar de esta manera. Entonces, yo creo que eso es como lo más complejo. Bueno, súper, creo que los que estamos manejando personal estamos totalmente de acuerdo. El cambio de pensamiento es uno de los factores que a uno le pesa más, ¿no? Le cuesta a uno cambiar como esa forma de que, venga, aprenda a trabajar sin jefe y nos vemos al final. Nos vemos dentro de 8 días y cuénteme qué ha hecho, sin necesidad de Ujú. tener usted el jefe ahí detrás. Súper, Sí, súper pero es un chévere. tema más de cultura como de todos y Sí. yo creo que por eso muchas empresas, cuando vino todo el proceso de, 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 de trabajar en casa y demás, hay muchas empresas que han pasado a evaluarlo porque mm, fue difícil el cambio, sí, fue difícil el cambio y conservar y la confianza y rendir. Y sí, entonces no todo el mundo está preparado para eso. Hay gente que sí, que es muy buena y que en su casa lo hace perfecto, pero hay gente que no, porque tiene demasiados distractores y le cuesta enfocarse. Entonces, y no solamente en la casa, también en el trabajo. O sea, los colombianos en estudios que han sacado y hablan no solamente de Colombia, pero digamos que el tema en Latinoamérica hablan mucho de los colombianos por nuestra forma de ser y de socializar. Entonces, que cada minuto, entonces, el desayunito, el cafecito, el agüita, la charla con el compañero, todos esos son minutos que cuando suman y dicen, no, somos muy malos, o sea, somos súper improductivos. O sea, cuando hacen el tema de productividad, entonces encontramos que nosotros no somos productivos, o sea, el colombiano no es productivo, porque le cuesta estarse enfocado en algo, entonces, claro, ahí vino el compañerito del puesto y entonces, y nos pasa, porque igual nos gusta, o sea, somos muy cálidos, en unas regiones más que en otras, por supuesto, pero en general somos dados a eso, al compartir, al socializar, y el cómo te fue, y bueno, ¿y qué vas a hacer ahorita? Bien, entonces ahí ya en el chisme del desayuno, pasé de 10 minutos de desayuno a media hora.
estás en mute. ¿Ve? ¿Por qué se me Así. puso? Qué raro. Entonces, lo más complejo es eso, creo yo. Es luchar contra el tema Cultural. cultural y hacer como un cambio de pensamiento ahí. Entendemos, Angélica. Angélica, se nos en efecto se nos alargó un poquito el video. Sin embargo, Angélica, muchísimas gracias. Creo que nos has dado bastante insumo y de verdad que ha sido una entrevista muy productiva. Gracias, Angélica, por tu colaboración, por ayudarnos de verdad en esto y pues bueno, creo que este será como tal el cierre. Nuevamente, pues muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento y demás. Entonces, pues, Bueno, chicos, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, cualquier cosa que necesiten por aquí. Yo también soy profe allá en el SI. Doy clase ahorita en octubre en dirección. Ya, se me había apagado esto. Qué pena. Bueno, les decía que muchas gracias a ustedes por la invitación y que en lo que pueda apoyarlos con mucho gusto. Yo estaré allí igual dando clase en el SI. Yo también doy clase allá en la universidad. Ay, sí, qué Sí, chévere. ¿Y qué estaré. materia dictas? Yo he dictado varias. Esta oportunidad voy a dictar dirección estratégica, Ah, ahorita en súper bueno, octubre. ya tienes próximamente unos estudiantes. Ah, ¿no han visto ustedes dirección todavía? no, no hemos visto Ah, De entonces pronto nos toca creería yo colaborar. que probablemente sí, en octubre. Yo tengo para octubre. Sí. terminamos en Ah, octubre y empezamos a ver dirección estratégica. Ahorita terminamos gestión de proyectos y empezamos dirección estratégica. Bueno, En sí, entonces efecto. allá nos veremos. Claro que sí. no sabemos si nos toca contigo. Toca Ah, revisar. bueno, si algo nos vemos. Y si no, ahí está a la distancia de una llamadita. Cualquier cosa que necesiten, con todo gusto. Dale, muchísimas gracias por Muchísimas todo gracias, tu Angélica. tiempo. Bueno.